placer de presentar a Clara Gómez Cortey, también de esta nuestra casa, que nos hablará sobre médicos lectores de la locura shakespeariana, análisis clínicos de la histeria de Lady Macbeth. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Ana Rosa. Tú has hablado de Ofelia y yo hablo de Lady Macbeth. Me han resultado muy enriquecedoras todas las aportaciones que se han hecho en este congreso acerca de la locura en la literatura, pero aquí me gustaría darle de algún modo la vuelta estudiando la imagen clínica y la opinión médica de las representaciones de esta locura literaria. Así que veremos brevemente cómo algunos médicos muy interesados por los saberes humanísticos analizan el personaje y el papel de Lady Macbeth como una mujer histérica que reprime todos sus actos ambiciosos y viles de los primeros actos en la obra Macbeth y los deja entrever en la escena de sonambulismo que protagoniza en el quinto acto. Y es que algunas imágenes de las que hablamos trascienden mucho más allá de la literatura y de los estudios filológicos y acaban por ser intersecciones entre el mundo de la ciencia y de la ficción. Como dijo Sigmund Freud, los poetas y los filósofos antes que yo descubrieron el inconsciente. Es por eso que aquí de quien hablaremos es justamente del predecesor y mentor de Freud, que fue el neurólogo francés Jean-Martin Charcot, quien hizo extremadamente famosas sus clases en el Hospital de la Salpêtrière en París, donde exhibía pacientes histéricas delante del público y aplicaba una pedagogía extremadamente espectacular. Los martes y los viernes por las mañanas, Charcot presentaba sus casos clínicos, sus diagnósticos, pero también sus ejemplares humanos, en general que eran mujeres histéricas, delante de un anfiteatro con cientos de personas. A sus clases, además, asistía un público verdaderamente heterogéneo, formado por sus alumnos médicos, por supuesto, pero también por periodistas, por los escritores de la época, como Maupassant, como Zola, como los hermanos Goncourt, e incluso actrices y bailarinas famosas también de su época, como Sarah Bernhardt o Jeanne Avril. Todos estaban muy interesados por esas clases que mezclaban muchísimos estilos. Entonces, esas lecciones atraían a esta masa variada de intelectuales, ya que por una parte mostraban el aspecto más tangible, más palpable del ataque histérico y de los síntomas de los enfermos que se exponían, y por otra parte le daban la oportunidad también a Charcot de fascinar un poco a sus espectadores con sus amplios conocimientos de ciencia, pero también de literatura y de artes. En este sentido, al médico le gustaba mucho citar y a veces actuar y muchas veces analizar a los grandes autores, pero también a los grandes pintores y a los grandes compositores. Entre los escritores que le gustaban solía hablar de Dante, solía hablar de los clásicos franceses, Racine y Molière, le gustaba mucho el Don Juan de Molière y particularmente le interesaba la obra de William Shakespeare que se había leído al completo. Daba referencias de libros que recomendaba al público, leía escenas que ilustraban lo que quería demostrar en ese momento al estar explicando su clase de medicina y distendía de algún modo el ambiente de su auditorio con citas curiosas, con alusiones a personajes y a escenas teatrales famosas. Estas referencias eran utilizadas por el neurólogo para dinamizar un poco su discurso médico-nosológico, es decir, de definición de las enfermedades y de sus síntomas, del cual él era especialista. Pero también para, de algún modo, entretener por el arte, o sea, por el puro arte por el arte, y para hacer entender mejor, sobre todo, las ideas complejas, los síntomas y los tratamientos que, gracias al paralelismo con la literatura, podían llegar a muchas más personas, no necesariamente expertas en el campo médico que formaba todo su auditorio. Esta combinación singular de medicina y de teatro hacía que el tono de sus clases mezclase la seriedad y grandilocuencia del genio médico, pero también la distracción y el regocijo que proporcionaba un maestro de ceremonias. Shakespeare, como también los demás autores, le permitían convertir sus clases en una fusión de ciencia, de cultura popular, de literatura clásica y de espectáculo. El autor inglés
Para estos médicos, es decir, Charcot y todos sus alumnos, que eran decimonónicos, extremadamente cultos, es una figura esencial de la escritura teatral, pero además de la presentación de enfermedades realistas que simulan a la perfección sus propios pacientes exhibidos. De entre los centenares de lecciones propuestas por Charcot, que fueron copiadas, las copiaban en clase y editadas por sus alumnos con su permiso, por supuesto, bajo el nombre de las primeras Leçons sur les maladies du système nerveux y las segundas y más famosas Leçons du mardi à la Salpêtrière, que fueron publicadas entre los años 80 y 90 de finales del siglo XIX. De todas estas, que son cientos y cientos, podemos ilustrar su amalgama de estilos, por ejemplo, en una lección muy particular del 31 de enero de 1888, a Jena-Salpêtrière. Aunque en muchas otras hace referencias de todo tipo, esta resulta aquí en este congreso relevante, ya que utiliza la imagen de Lady Macbeth como modelo histérico, es decir, como ejemplo perfecto para explicar lo que es la histeria. Y justamente la histeria, que es una enfermedad verdaderamente en auge durante esa época. Y además comentaba la sorprendente precisión médica que el bardo escribe a principios del siglo XVII. Charcot prefiere centrarse aquí, de hecho, en Lady Macbeth, que muestra síntomas de lo que él llama sonambulismo histérico, y deja de lado, por ejemplo, la locura de Macbeth, justamente, que podría considerarse más llana, más llamativa y más directa. Ella, en la escena de sonambulismo, delante del médico, en el quinto acto, escena primera, demuestra con sus visiones cómo la culpa y el remordimiento la persiguen con visiones y sueños despiertos. El médico del siglo XIX, es decir, Charcot, sigue con su tradición, con su diagnóstico histérico, que él mismo puso de moda, ya que se ve además en los datos un aumento del sobrediagnóstico de histeria en esa época, de todas las mujeres que acudían por cualquier mal y les decían que eran histéricas. Entonces esto también se ve aplicado a cómo él analiza el personaje de Lady Macbeth. La histeria, recordemos, es una enfermedad mental con síntomas físicos. Es un fenómeno bastante polimorfo que toma múltiples formas para expresar su sufrimiento y presenta un gran número de síntomas variados que copian de otras enfermedades que no tienen como origen el conflicto psíquico, copian todas las formas de expresarse físicamente. Sobre todo se copia en esa época, sobre todo copiaban los ataques epilépticos. Entonces las histéricas, al representar, por así decirlo, sus síntomas, hacían que parecían epilépticas. Esta enfermedad presenta una especie de mímesis de varios males, pero no presenta una explicación fisiológica. Es decir, no se puede ver en un análisis, no se puede ver en un escáner, etc. Volviendo a Charcot, el neurólogo francés no se limita a recitar en esta clase partes del diálogo, sino que analiza la escena, analiza la misma escena que está leyendo delante de su público. A raíz de la explicación del estado del paciente que tiene al lado y le está explicando a todo su auditorio, se presenta ese día delante del público y lee, y aquí cito: el enfermo, es decir, el enfermo de Charcot, tenía los ojos abiertos. Saben que en Macbeth hay una observación muy profunda acerca del sonambulismo. El médico, que está viendo a Lady Macbeth levantarse y comenzar sus actos sonambúlicos, se dirige a los demás personajes en la escena y, suponiendo que son más sabios de lo que son, exclama: «Ved, sus ojos están abiertos». La gran pregunta respecto al sonambulismo es justamente saber si se tienen los ojos abiertos o cerrados. Charcot crea así un análisis paralelo entre ese supuesto sonambulismo histérico de Lady Macbeth y el paciente que está presentando. Justamente ese paciente real que expone ese día, cada día cambiaba y cada día ponía uno distinto, padece de pérdidas de memoria en ciertos momentos del día y de estados de somnolencia consciente. El personaje ficticio de Lady Macbeth deambula intentando lavarse las manos de lo que cree que es sangre, escribe cartas estando dormida y habla de sus aflicciones en voz alta. Tras este paralelismo entre su paciente y Lady Macbeth, Charcot procede a alabar al mismo Shakespeare
por la aportación que hace el médico en la escena de sonambulismo e indica que la definición que da el dramaturgo de la enfermedad mental concuerda perfectamente con la descripción de médicos célebres y respetados del siglo XIX. Mientras Shakespeare dice a través del médico, y aquí en sus clases Charcot siempre lo leía primero en inglés y después en francés con su propia traducción, porque también era un poco pedante, mientras Shakespeare dice a través justamente del médico en la escena, gran perturbación de la naturaleza, gozar el beneficio del sueño a la vez que ejecutar actos que corresponden a la vela. El doctor que cita Charcot para compararlo con Shakespeare, que es el alemán Joseph Frank, define el sonambulismo como una alteración de la naturaleza en la que el sujeto posee todas las apariencias del sueño y ejecuta todas las acciones que se realizan durante la vela. Es decir, son dos definiciones casi exactas con 2 siglos y medio de diferencia. El neurólogo francés añade además que el hecho de subrayar que los ojos de Lady Macbeth estén abiertos es, y cito, una observación muy interesante por parte del escritor que no es médico. Se diría que quiere darle a los nosógrafos de su época una lección de patología. Que uno de los grandes médicos del siglo XIX elogie de esta manera a uno de los mayores autores de la literatura universal no es casual. Esto manifiesta cómo los vínculos entre conocimientos y estudios entre la escritura teatral clásica y los análisis clínicos de la época de Charcot, pero que también deberían ser de la nuestra, son mucho más afines de lo que nos suelen hacer creer. La locura shakespeariana no difiere tanto como se suele pensar de la realidad clínica y sintomática que presentan los fenómenos psíquicos reales. Los amplios conocimientos culturales que posee Charcot le permiten establecer una aproximación entre la ciencia descriptiva médica y la literatura. No utiliza el ejemplo de Lady Macbeth como una anécdota aleatoria, sino que recalca cómo se convierte en el ejemplo paradigmático mismo del sonambulismo histérico. El acercamiento a la literatura como algo más que una serie de acontecimientos y de historietas permite desvelar la cultura de la época de Shakespeare y establecer también comparaciones que a veces nos pueden resultar insólitas y sirven de apoyo a esos médicos para el descubrimiento y clasificación de fenómenos ya existentes desde hace, en realidad, siglos. Sin embargo, Charcot se interesa solamente por los aspectos descriptivos de las enfermedades, ya que la nosología es su especialidad, como he dicho antes, es decir, él se dedica a describir cómo son las enfermedades, a describir cómo son los síntomas, sin embargo no busca causas, no busca, sí que busca posibles curas, pero lo que más le gusta y lo que más le interesa es organizar, describir y clasificar todos los síntomas. No se interesa por las causas del mal de Lady Macbeth, ni intenta analizar la génesis de su histeria, así como tampoco estudiaba los orígenes de los trastornos psíquicos de los pacientes, de sus propios pacientes. Es decir, él analizaba las histéricas, pero no se llegaba a preguntar qué las había llevado a comportarse de esa manera. Las semejanzas que establece entre las observaciones médicas ficticias y los síntomas existentes y auténticos le dan una legitimidad médica a las reflexiones del dramaturgo inglés. Pero se podría incluso decir que, y aquí lo curioso, que Shakespeare va mucho más allá que Charcot y que su exposición del estado de Lady Macbeth señala detalles casi freudianos. Su histeria no se manifiesta sin causa ni motivo, sino que, es decir, no es una locura porque sí, sino que se muestra en el último acto de la obra como el resultado de las acciones viles que comete en los actos anteriores. Tiene un origen psíquico que se expone de forma clara y se expone también anteriormente por el autor y la solución al problema histérico se conseguirá, según Shakespeare, solamente a través de la consideración de este origen. Al negarlo y reprimirlo todavía más, esta histeria particular termina en muerte. Como indicaba, por ejemplo, en 1912, el médico estadounidense Isadore H. Coriat en su obra La histeria de Lady Macbeth nos muestra una sorprendente similitud con todos los síntomas del sonambulismo histérico, y como también dice Charcot. Este sonambulismo no es un sueño corriente, sino un estado mental mecánico que parece mover al cuerpo por sí solo.
La escena de sonambulismo de Lady Macbeth, según Coriat, demuestra ser el resultado perfectamente lógico, según él, de su estado mental previo, de su culpa, de su carga durante todos los actos anteriores. No es una víctima del destino, ni está castigada por los dioses, sino que es una muestra de enfermedad mental, de locura. La única manera que tiene para desahogarse, para desbloquear sus represiones y para eximirse de culpa de algún modo, solo puede llegar a ser este sonambulismo histérico, ya que es una forma simbólica de confesar. Como dice Charcot, que es sonámbula se ve reflejado en cómo abre los ojos, como he dicho antes. En este estado de sonambulismo, varias ideas reprimidas de naturaleza emocional participan también en la escena y representan las reminiscencias de sus experiencias pasadas, según Coriat, es decir, el médico que he dicho después. El acto automático de lavarse las manos, por ejemplo, haría una referencia muy clara y muy directa a lo que ella misma menciona en el segundo acto tras el asesinato de Duncan. Y dice, ve a buscar un poco de agua y limpia tus manos de tu sucio testimonio. También se repite a sí misma que Banquo está muerto y hace alusión al asesinato de la mujer de Macduff. Lady Macbeth crea un panorama verdaderamente condensado de los crímenes cometidos en el pasado y se construye como un personaje histérico muy complejo. Su histeria es la única voz que tiene para expresar su culpa. No solo esto, sino que además reprime, según los psicoanalistas que después la han analizado el personaje, reprime en los primeros actos las características patriarcales tradicionalmente asociadas con la feminidad, como son la maternidad, como son la compasión y la fragilidad, y quiere representar la ambición por el poder y la dureza, que son tradicionalmente masculinas. Los psicoanalistas también ven aquí un conflicto interno entre su masculinidad y su feminidad que solo la puede llevar al fenómeno histérico, porque es una manera de representarse físicamente. Shakespeare se muestra aquí también algo más perspicaz que Charcot. El médico en la obra no prescribe medicinas, no propone un tratamiento, sino que declara, a este mal no llega mi ciencia. Cuando Macbeth le ruega que cure a su mujer, que elimine de su mente esos recuerdos, el curandero le contesta que en eso la paciente deberá encontrar la cura en ella misma. Y aquí cito, el médico le dice, no es tan grave su dolencia, señor, como la agitación que sufre por incesantes visiones que la impiden reposar. Y Macbeth le dice, cúrala. ¿No puedes calmar un espíritu enfermo, arrancar de su memoria los arraigadores pesares, borrar las angustias grabadas en el cerebro y con un dulce antídoto olvidador arrojar de su seno oprimido las peligrosas materias que pesan sobre el corazón? A lo que el médico le contesta, en tales casos el paciente debe ser su mismo médico. Es decir, no solo a través de la introspección, a través de la introspección, a través del examen de una misma y de sus acciones, que podrá llegar a encontrar una cura si es que la hay, ya que todas las causas de lo que le está pasando ahora son psíquicas. En este sentido, Shakespeare, que por cierto era muy admirado y estudiado por Sigmund Freud, denota un sorprendente avance en las observaciones psíquicas de Lady Macbeth, que llega a ser histérica a causa de sus actos y solo podrá dejar de serlo a través de su cavilación. Así, y para concluir, el personaje femenino histérico no solo se plantea como una influencia en la cultura literaria, sino también en la ciencia y en las consideraciones médicas y clínicas. Lady Macbeth se convierte entonces en una representante de este sonambulismo particular histérico, ya sea por sus síntomas exactos o a los reales, por sus causas inconscientes o por la fórmula para diagnosticarla. Shakespeare presenta aquí una imagen literaria de la locura que trasciende y va más allá de la ficción, demostrando su sensibilidad y validez incluso en términos médicos. Gracias a las particularidades que Lady Macbeth presenta, los médicos de finales del siglo XIX y principios del XX le otorgan una legitimidad efectiva y empírica a su talento literario, convirtiendo a su personaje histérico en una verdadera figura influyente que hace viajar sus síntomas a regiones, a culturas e incluso a siglos distintos. Muchas gracias.